Repito, en el triángulo escaleno tenemos tres lados que son completamente diferentes. Diferente medida, diferente longitud, diferente tamaño. Y en este triángulo asimismo también se cumple que los ángulos interiores son distintos, tienen diferente medida. Luego, dentro de esta clasificación de los triángulos según sus lados, tenemos al triángulo isósceles, que también hemos mencionado. El triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales, ¿correcto? Uno a cada lado. Estos dos lados son iguales, ¿correcto? Vemos aquí en la figura que me muestran que este lado y este lado tienen la misma medida. Nótese, estos dos lados miren A. Entonces, estos dos lados reflejan o identifican al triángulo isósceles. Aquel que tiene solamente dos lados iguales se llamará isósceles. Por lo tanto, este triángulo además tendrá dos ángulos interiores iguales también. ¿Cuáles serán? Los dos lados que correspondan a esos lados iguales y la base. Correcto. Fíjate, los dos lados iguales y estos dos ángulos que están aquí abajo, que corresponden a esos dos lados y la base, también son iguales. Entonces ya vamos viendo, según sus lados, dos tipos de triángulo, ¿verdad? El escaleno, tres lados distintos, tres ángulos distintos. El isósceles, dos lados iguales, dos ángulos iguales. Y luego tenemos el triángulo equilátero. Muy bien, el triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene sus tres lados exactamente iguales, sus tres lados de igual medida, sus tres lados del mismo tamaño, de la misma longitud. Entonces, vemos acá tres lados iguales, por lo tanto, tres ángulos interiores también iguales, ¿correcto? Tres lados iguales y tres ángulos internos también iguales. Muy bien. Veamos. Hasta ahí la clasificación de los triángulos según sus lados. Ahora vamos a ver según sus ángulos. Bien. Triángulos, según sus ángulos vamos a tener triángulos rectángulos, triángulos acutángulos, triángulos obtusángulos, que son los tres principales. El acutángulo y el obtusángulo son triángulos llamados oblicuángulos, ¿ya? Ahora vamos a ver uno por uno estos triángulos. ¿Qué cosas son los triángulos rectángulos? Los triángulos rectángulos son aquellos triángulos que tienen un ángulo interior recto. Vale decir, tienen un ángulo interior que mide 90 grados, ¿ya?
Ok. Entonces, notemos acá este triángulo, rectángulo que me han dado como ejemplo. Acá está el ángulo recto, por eso se llama triángulo rectángulo, pero cumple una característica. Si ustedes recuerdan la clase pasada, nosotros aprendimos que la propiedad fundamental de los triángulos, ¿cuál era? Que la medida, que en todo triángulo se iba a cumplir, no importa el tamaño, la forma y la medida. La suma de las medidas de los ángulos interiores de cualquier triángulo me iba a dar 180 grados como resultado. Esto quiere decir que alfa más beta más este ángulo recto me tiene que dar 180. Por lo tanto, como ya tengo 90, estos dos deben medir 90. Alfa más beta deben ser 90. Eso se va a cumplir en un triángulo rectángulo, nada más. Cuando yo vea un triángulo rectángulo, los dos ángulos agudos que queden aquí tienen que sumar 90 sí o sí, son complementarios. Los ángulos complementarios, recordemos, van a dar 90. Y en este triángulo rectángulo que es especial, muy especial en matemática, este triángulo rectángulo, es el único triángulo donde puedo aplicar el teorema de Pitágoras, solamente en el triángulo rectángulo, donde ya sabemos por trigonometría, que hemos aprendido esto en trigonometría, que la hipotenusa, que viene a ser este lado del triángulo que está frente al ángulo recto, esta hipotenusa va a ser igual a ¿qué? Esta hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos, es decir, a A y a B elevados al cuadrado. Y aquí está, ¿no? Aquí estamos resumiendo eso. Alfa más beta me da 90, A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Pitágoras. Bien, pasamos a ver el siguiente triángulo. Triángulos oblicuángulos, lo que yo les decía hace un instante. ¿Qué cosas son los triángulos oblicuángulos? Son aquellos en los que sus ángulos interiores son distintos, diferentes, totalmente distintos a los rectos. O sea, no miden, ningún ángulo interior mide 90 grados. Estos triángulos se llaman oblicuángulos. Es decir, pueden ser ángulos agudos, pueden medir menos de 90, o pueden ser ángulos obtusos, pueden medir más de 90. Pero ninguno va a ser recto. Entre estos triángulos tenemos dos, el acutángulo y el obtusángulo. El acutángulo es aquel triángulo que tiene los tres ángulos agudos. Los tres ángulos agudos. Quiere decir que los tres ángulos miden menos de 90 grados. Cuando esto sucede, el triángulo recibe el nombre de triángulo acutángulo. Acuérdate, acutángulo agudo, lo relaciono, ¿ya? Luego tenemos el triángulo obtusángulo. El triángulo obtusángulo recibe este nombre porque tiene un ángulo obtuso, ¿correcto? Tiene un ángulo obtuso. Entonces, este triángulo, al tener un ángulo obtuso, quiere decir que ese ángulo es mayor a 90 y menor a 180 grados, ¿correcto? Ese es un ángulo obtuso. Muy bien. Veamos entonces, eso básicamente sería la parte teórica. Vamos a ver ahora la parte práctica. Dice, trabajando en clase, parte integral. A ver, vamos a avanzar algunos problemas y luego dejamos un par, unos dos o tres para la casa. Por favor, voy a pedir, y siempre lo hago, pero voy a pedir que por favor me cumplan con la entrega de las tareas. Eso los termina perjudicando en sus evaluaciones, en sus promedios, en sus notas. ¿Sí? Estamos a mitad de año y de repente vayan a tener algún tipo de complicación en los bimestres que vienen. Traten de ponerle su parte, por favor. Si no pueden por A o por B o por C, comuniquen. Si no dicen nada, asumo o se piensa que
simplemente no están tomando el interés, no están poniendo de su parte y lo que se necesita acá es que todos pongamos el máximo esfuerzo, no solamente ustedes, nosotros también y los papás en casa. Por favor, eso sí lo voy a solicitar con bastante insistencia, ¿ya? A ver, problema número 1. Veamos el problema número 1. Dice, calcula X. Vamos a ver. Si el triángulo ABC, este triángulo ABC, es equilátero. Habíamos visto hace un momento qué cosa es triángulo equilátero. 3 lados iguales. Este lado de acá es igual a este lado de acá y es igual a este lado de acá. Los 3 lados iguales. Entonces, este triángulo también tiene sus 3 ángulos iguales. ¿Correcto? Mira, los 3 ángulos deben medir lo mismo. Este de acá, este de arriba y este de C. Como los 3 deben medir 180, los 3 180, cada uno va a medir 60 grados, ¿verdad? 60 arriba, 60 abajo, 120, más 60 acá, 180. Eso quiere decir que este ángulo de acá, estoy marcando en un círculo, que es 2x, va a ser igual a 60. Va a ser igual a 60. Repito, si es triángulo equilátero, tiene 3 ángulos iguales. Y como tiene 3 ángulos iguales, cada lado mide 60. Recuerda, 60 por 3, 180. Por eso digo que este 2x es igual a 60. Esta ecuación ya es muy sencilla. Se queda x aquí. Finalmente 60 va a quedar. Y ese 2 que estaba multiplicando va a pasar a dividir. Voy a quedarme aquí con que x es igual a 60 entre 2, 30. Quiere decir que x es igual a 30 grados. Le ponemos grados porque estamos hablando de ángulos y debemos poner cómo está expresado la respuesta. 30 grados. Ahí está el valor de x. Problema número 2. En el problema 2 me piden calcular x también. Pero acá me están diciendo algo adicional. Me están diciendo que este lado, voy a ponerlo con otro color, que este lado AB es igual a este lado BC. Esos lados que están con rojo, que acabo de señalar ahorita, son iguales. Y como son iguales, estamos hablando de un triángulo isósceles. Ojo, isósceles tiene 2 lados iguales. Entonces, esto de aquí es igual a esto de aquí. Y hago la igualdad como una ecuación. 3x menos 2. Eso va a ser igual a 28. ¿Listo? Entonces tenemos que 3x es igual 28. Ese 2 que estaba restando viene a sumar. Entonces voy a tener aquí que x va a ser igual a 28 más 2. ¿Cuánto es 28 más 2? 30. Ok. Este 3 que estaba multiplicando a x pasa a dividir. Listo. Finalmente x es el resultado de esa división. Entonces, yo pregunto, x va a ser igual a ¿cuánto? X va a ser igual 30 entre 3, 10. ¿Me pidieron calcular x? Ahí está. Muy bien. Vamos a
mandarles la imagen. Siempre sale el flash. Me molesta. Ok. Ok, ya se mandó. Borro, porque ya lo tienen en su WhatsApp. Listo. Y pasamos al siguiente problema, al problema número 3 y problema 4 también, ¿ya? Problema número 3. A ver, problema número 3. Tenemos, calcula X, muy bien, X está aquí adentro, es un ángulo, pertenece a un ángulo. En el triángulo rectángulo ABC, recto en B. Aquí está el ángulo recto. Muy bien, ahí está el ángulo recto. Sabemos, porque también lo hemos visto hace un instante, que en un triángulo rectángulo hay un ángulo recto y los otros dos son agudos y complementarios. ¿Qué quiere decir eso? Que estos dos ángulos que acompañan al ángulo recto, juntos suman 90. Muy bien, entonces, fácil para hallar X. X más 10 del ángulo que está en el vértice A, X más 10. X más 10 más el ángulo que está en el vértice C, que es 30, eso me debe dar 90. Ya hemos dicho que son complementarios. ¿Por qué van a sumar 90, profe? Bueno, van a sumar 90 porque esos dos más el otro 90 debe ser 180 siempre. Eso nunca debe cambiar. ¿Correcto? Entonces, apliquemos esto de acá. X más 10 más 30, eso será 40. Y eso va a ser igual a 90 grados. Listo. Luego tenemos que X va a ser igual a 90 que se quedó menos ese 40. ¿Cierto? Menos ese 40. Entonces, finalmente X va a ser igual 90. Ponte mascarilla, menos 50. ¿No? 90 menos 40, 50. ¿Listo? X es igual a 50. ¿A 50 qué? A 50 grados. Y de verdad, ¿no? X más 10, y X vale 50, 50 más 10, 60, 60 más 30, 90. Que sumado con esos 90, me deben dar 180. Y entonces es correcto y verificado esto. Número 3, ya está. Número 4. A ver, calcula X si el triángulo ABC, este triángulo que está acá, ABC, este triángulo, es isósceles. O sea, tiene dos lados iguales. ¿Cuáles son esos dos lados iguales? También me lo dan como dato. El lado AB, este lado, es igual al lado BC. Ahí está. Esos que están de rojo son iguales. ¿Ya? A ver, como son iguales, mira, y acuérdate la teoría, este ángulo X es igual que este ángulo X. ¿No es cierto? Esos ángulos son iguales. Y este mide X, el otro también. Muy bien. El de arriba 30. Los tres, ¿cuánto deben medir? 180 grados, ¿verdad? 180. Bien. Como es 180, los tres, y ya tengo 30 arriba,
Me falta para 180, 150. Entonces, si yo sumo X más X, me debe dar 150. Voy a poner así. X más X, eso me debe dar 150. ¿Por qué? Porque sumado con 30 que está en el vértice B, todo debe ser 180. Listo, X más X, 2X, ¿no? Listo. Eso va a ser igual a 150. X va a ser igual a 150. Ese 2 que estaba multiplicando a X pasa a dividir. ¿Y cuánto es 150 entre 2? Eso será 75 grados. Simple, tengo que ponerle grados para completar mi respuesta, ¿ya? Porque si no, yo tendría que adivinar si son centímetros. Claro, se sobreentiende, pero es recomendable siempre ponerle ese circulito como que representan a los grados. Hasta ahí hemos hecho hasta el problema 4, problema 3 y problema 4. Bien. Ya mandé las imágenes al WhatsApp. Borramos esto. Ojo, todo esto tiene que estar en el cuaderno, se sobreentiende. Yo a fin de bimestre voy a pedir este bimestre, a partir de este bimestre, los cuadernos y tienen que estar con la clase realizada. Ya por eso mando la foto, para que con calma lo copien en casa. Problema 4, entonces, ya está. Problema 5. A ver. Problema 5. Tenemos acá. Uy, se me borró acá. Dice, calcula X si el triángulo PQR es isósceles. Otro triángulo isósceles. Vamos a marcar con rojo los lados que son iguales. PQ. PQ está acá. Este lado PQ es igual a QR. Ya está. Esos dos lados son iguales. Listo. Como son iguales, otra vez, analizando la situación, vemos que los ángulos que están adyacentes a la base son iguales también. ¿Ya? Acá tenemos 80. 80 grados y 80 grados, porque son isósceles y tiene dos ángulos iguales. Bien, ¿cuánto suma 80 más 80? 80 más 80 es 160. ¿Recuerda? Los tres deben medir 180 grados. Entonces, si ya tengo 160 por acá, ¿cuánto me falta para alcanzar a 180? 20 grados, ¿verdad? Inmediatamente me doy cuenta que este X vale 20 grados. No necesité hacer ninguna operación en realidad, simplemente completé el dato. Si acá hay 80, acá también es 80, suman 160, faltan 20 para hacer 180, por lo tanto, X es igual a 20. Se completó. Problema número 6. En el número 6 tenemos que hallar X. X está acá afuera ahora. A ver, AB es igual a BC. Vamos a marcar primero con color, con el mismo color, los lados iguales. AB, ¿dónde está AB? Allá. AB es esto. ¿Y BC? Ah, BC es esto. Ya. Esos dos lados que están con rojo son iguales. Muy bien. Entonces, como son iguales, sus ángulos también
Este y este ángulo, el de abajo 26, este también es 26. ¿Correcto? Entonces, 26 y 26, ¿cuánto es? 52. Acuérdense la clase pasada que hemos visto en las propiedades fundamentales, vimos propiedades, dentro de estas propiedades fundamentales, esta de acá. El ángulo exterior, este ángulo externo, es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él, o sea, que no están junto a él. O sea, este ángulo es igual a la suma de este más este. No voy a sumar jamás el de acá, porque este está junto a él. ¿Ya? Este ángulo no lo tomo en cuenta porque está junto a él. Debo tomar los que están más lejos. Entonces voy a borrar eso que acabo de hacer ahorita. Ya está. Y continuamos. Quiere decir que 2x, eso lo voy a poner acá, 2x va a ser igual a 26 más 26, que es 52. ¿Ya? Este ángulo 2x es igual a esto más esto, que es 52. Muy bien, x va a ser igual a 52 entre 2, porque este 2 está multiplicando. Voy a ponerlo bien para que lo puedan visualizar bien a la hora de escribir, porque si no hay un problema ahí. Después hay confusiones. 52 entre 2, eso me va a dar 26. X es igual a 26. Ya encontré el valor de X. Problema número 7. Muy bien. Calcular X y ABC es equilátero. ¿Qué pasaba con un triángulo equilátero? Todos sus lados eran iguales, ¿no? Y ustedes me dirán, profesor, pero si son iguales, ¿por qué este lado mide X más 32 y este lado 5X más 12? Si son iguales. Correcto, son iguales. No importa cómo me lo expresen los lados. Es como si tú me dijeras que acá dice 2 y acá dice 3, ahí sí, no puede ser equilátero porque ya están los números definidos. Pero acá tenemos una incógnita, una variable, y eso me puede representar cualquier valor. ¿Ya? Entonces, como es equilátero y son iguales, lo que voy a hacer es igualarlos. Entonces ponemos X más 32 más 5X más 12. ¿Correcto? Y procedemos a sumar los términos semejantes. Primero las X, 5X más X. Estoy sumando este y este de acá, 6X. Y luego sumo los términos que son números naturales. Más 32 más 12, esto va a ser más 44. ¿No es cierto? Ah, no, pero no lo estoy sumando. Mira, yo también me estoy equivocando. Acá no se suman, acá se igualan, ¿ya? Acá se van a igualar porque los lados son iguales. Acá es 32 y acá es 5X más 12. Estos se van a igualar. Estos dos se igualan. Mira, acá, este X que está sumando acá, lo voy a pasar a este lado a restar. Y tenemos acá 5X menos el X que viene del primer miembro. A este lado queda 32
y el 12 que estaba sumando en el segundo viene a restar. Entonces, como son iguales, igualo los valores, ¿verdad? 12. Ya está. 12. Correcto, 32 menos 12, eso me dará 20. Y eso va a ser igual. 5x menos x, 4x. Listo. Esto va a ser igual. A ver, 20 que quedó ahí. Ese 4 que está multiplicando viene a dividir. Y eso será igual a x. Finalmente, x va a ser igual 20 entre 4. Eso va a ser 5. ¿5 qué? Metros, porque acuérdate que están ambos expresados en metros. Entonces, 5 metros. Muy bien. Y se acabó ahí mi problema. Voy a mandar la imagen otra vez. Ok, ya está. Borramos. A ver, chicas, en función a esto que hemos avanzado ahora, que creo yo está bastante fácil la clase, voy a dejarles un par de problemas que al finalizar la clase de geometría, que falta todavía, les voy a mandar al WhatsApp. Inmediatamente terminada la clase, pongo al WhatsApp. Tomo fotos y se lo envío, ¿ya? Bien, chicas, hemos terminado con la clase de la semana pasada. Ya les envío la tarea. Y ahora voy a separarme por un instante. Voy a volver voy a volver a enviar link para continuar con la siguiente parte, ¿ya? No se vayan, por favor, la clase continúa.